Bueno, vamos a comenzar. Em, Debo decir, la clase de ayer, pero no tuvimos la clase de ayer. Bueno, tienen la presentación, ¿no? En la primera parte de la presentación, em, que era la medida que viéramos ayer, más bien hacía yo un recuento de cómo es un problema, digamos, en general, la relación Estados Unidos con América Latina. Desde su formación, Estados Unidos ha tratado de señalar las diferencias presentes entre la nación al norte del río Bravo con el resto de las repúblicas americanas. Eh, Antes de la Guerra Fría ya existen estas situaciones complejas, ¿no? Una relación muy complicada. No por otra cosa, sino porque Estados Unidos desde finales del siglo XIX es la potencia regional, ¿no? Eh, si se acuerdan de esta afirmación de la lectura última que hicimos de Kissinger, ¿no? Esta idea de los cuatro policías, bueno, es que Estados Unidos se ve a sí mismo, al menos, ¿no? Como el mandamás en América, entonces lo que busca es más o menos lo mismo para el resto del mundo, ¿no? O sea, una potencia que haga las veces de Estados Unidos en América. Eh, Eso hace que las cosas ya sean complicadas antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la cosa es un poco más seria, ¿no? Pero, digamos, todo el contexto, digamos, puede resumirse en esta sencilla imagen, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de la doctrina Monroe? Eso, ¿no? Em, Frida, Sí, profe, perdón. ah, ¿qué te acuerdas de la doctrina Monroe, Frida? Realmente no, o sea, no sé mucho. Lo único que sé o me acuerdo era que era una de las intervenciones hacia Estados Unidos. Mm, Vamos a Bueno, contarles. no intervención, pero más bien el agravio. Ok, vamos a contar en 30 segundos, esto está muy rápido. En 1823, o sea, fíjense, a principios del siglo XIX, cuando los países latinoamericanos se independizaron de España, eh, el presidente de Estados Unidos de esa época, James Monroe, hace una declaración pública frente al Congreso de Estados Unidos diciendo que, o sea, hay para ese año mucha preocupación de los países en América, tanto en Estados Unidos como en el resto, digamos, ¿no? Del continente, que se prepararan invasiones militares de países europeos en América, ¿no? Para recuperar colonias. Eh, y lo que dice Estados Unidos es que, bueno, ellos habían, de hecho, no hace mucho, en 1812, hubo una guerra entre estadounidenses y británicos, ¿no? O sea, después de la guerra de independencia, o sea, como 20 años después, hay, o 30 de hecho, una, un enfrentamiento, una guerra en donde incluso los estadounidenses, digo, los británicos queman Washington y la Casa Blanca. Entonces, lo que está diciendo el presidente Monroe es que desde ese año, desde 1823, los asuntos americanos eh, deben resolver los americanos y los europeos los asuntos europeos, ¿no? Se resume en una frase muy sencilla la doctrina Monroe. Dice, América para los americanos. Ahora, siempre queda la duda si Monroe lo pensó en el sentido amplio de la palabra americanos, o sea, todos los habitantes de América, del continente americano, o si ya lo pensó en su sentido muy restringido, porque también que si decimos América para los americanos, eh, también parece decir que este continente es para esos que se dicen americanos, ¿no? O sea, los habitantes de Estados Unidos de América. Ven que para los estadounidenses una manera de hablar de ellos mismos es eso, ¿no? Que ellos son Americans. Entonces, no queda claro hacia dónde iba el discurso de Monroe. Parece que lo de Monroe sí era como en general, o sea, como de los habitantes del continente resuelven sus propios problemas sin la intervención de Europa. Bueno, a ver, esto es lo que, digámoslo así,
consolida el papel de Estados Unidos, ¿no? Como potencia regional. Y para para el final de la Segunda Guerra Mundial, antes del inicio de la Guerra Fría, hay eh, hay una preocupación de Estados Unidos. Y es que eh, podemos afirmarlo con franqueza, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vuelve una potencia mundial, ya no es solo una potencia regional, ¿no? O sea, tiene intereses puestos no solo en América, sino en Europa, en Asia, ¿no? Por la Guerra del Pacífico. Eso quiere decir que tienen que pensar una nueva relación con los países de América, porque, digámoslo así, ya no le pueden dedicar todo el tiempo a lo que pasa en América. No podemos decir que a partir de 1945 hay una especie como de divorcio. Ayer les decía a sus compañeros, ¿no les pasó cuando estaban a lo mejor en la primaria, ¿no? O sea, cuando eran chicos, tenían un primo más grande, un hermano más grande, que cuando él pasó a la secundaria o a la prepa, les dejó de hablar, o sea, como que dejó de interesarse en ustedes? Un amigo puede ser también. Sí. Bueno, Sí. esa misma sensación, imagínense que tuvimos los países latinoamericanos con Estados Unidos. Estados Unidos era nuestro amigo grande, ¿no? Estábamos en el mismo grupo, en la misma escuela, y luego no solo se cambió de escuela, se cambió de grado, y entonces ya se hablaba con puros universitarios. Bueno, es la misma sensación que sucede, yo creo que hasta la fecha, ¿eh? Entonces, en este cambio, digamos, de las relaciones de Estados Unidos con los países de América, Estados Unidos propone reconvertir una organización que ya existía. Desde 1898 existe una cosa que se llamaba la Unión Panamericana, que era como el organismo regional de la época, ¿no? Pues que había servido un poquito para todo, para promover comercio, establecer algunos tratados de temas americanos, decíamos en esa época, ¿no? Pues vamos por los países de América. Y entonces dice Estados Unidos, hay que refundar la Unión Panamericana a la luz de las transformaciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Básicamente queremos convertir a la Unión Panamericana en un organismo de seguridad colectiva, como lo que se abre Estados Unidos en otros lugares del mundo, ¿eh? O sea, incluso, fíjense, es 1948 cuando se convoca, bueno, que se reúne la conferencia de Bogotá. Eso es un año antes de la fundación de la OTAN. O sea, Estados Unidos entiende que primero tiene que arreglar las cosas en América para luego hacer el brinco, ¿no? A Europa y luego al resto del mundo. Y entonces proponen, ¿no?, convertir a la Unión Panamericana en un organismo de seguridad colectiva. Y pues no todos los países estuvieron de acuerdo. De hecho, uno de los que no estuvo de acuerdo fue México, porque decía, oye, espérate, la Unión Panamericana veía asuntos de salud, hagamos cuenta que era como una chiquita para América, ¿no? Derecho internacional, algunas cosas, inclusive de solución de controversias. Dice, ¿y luego quieres que lo convirtamos solo en un organismo de seguridad colectiva? Pues no. Ahí hubo una discusión interesante, ¿no? Por saber qué le iba a pasar a la Unión Panamericana. Y, digámoslo así, ¿no? Pesó más, ¿no? Ganamos más al final del día. La visión de los países como México, que decían que esta nueva organización, la OEA, la Organización de Estados Americanos, debería mantener un perfil más amplio, o sea, no solo hablar de temas de seguridad. Aquí en la imagen tenemos al embajador José Gorostiza, que fue el diplomático mexicano que le tocó irse a pelear ahí con los gringos a la conferencia de Bogotá. No solo se incluyó en la Carta de la OEA esta visión, digamos, más integral, que a la fecha la conserva la OEA, sino se agregó a petición de México eh, el contenido del artículo 18 de la Carta de la OEA, que habla del derecho a la no intervención. O sea, fíjense, los estados tienen derecho a que los demás estados de las Américas no intervengan en sus asuntos internos. Aquí todavía no existen los principios de política exterior como los conocemos, que están en la Constitución, ¿eh? México todavía no se inventa esa cosa, pero ya se aplica, ¿no? La no intervención es un principio básico. Vamos a ver ahorita cómo se aplica. Pero a México le parecía que era muy importante que esto quedara reflejado en el texto de la carta. Como en realidad la OEA no se pudo convertir en el organismo de seguridad colectiva que quería Estados Unidos, ya habían ensayado un año antes. De hecho, en realidad el propósito era transformar esto en algo más grande. En el año 47 se reúnen en Río de Janeiro
representantes de los ministerios de defensa y de relaciones exteriores de los países de América. Ahorita estamos pensando en América de Estados Unidos, Argentina. Canadá todavía no forma parte. Eh, Se reúnen en Río de Janeiro una reunión llamada la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. O sea, estamos pensando en la lógica de paz y seguridad como la de la ONU, ¿no? Y el resultado de esta conferencia es la adopción de este tratado, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. A ver, si les digo con el puro título, ¿de qué creen que trata este tratado? Valga la expresión. ¿De qué hablamos en él? ¿De qué creen que sea el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Alguna idea? Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. Solo escuchando el nombre del tratado, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿de qué creen que hable este tratado? Pues con recíproca, más bien es como si que todos los estados que estén involucrados, digamos, todos son, si daños a uno, daños a todos, o si uno apoya, todos deben apoyar, algo así. Resumen ejecutivo, Frida, de lo que del contenido central del tratado. Básicamente eso es un tratado de defensa, o sea, es un tratado por el cual todos los países miembros dicen que si atacas a uno, atacas a todos, así como tú lo dijiste, Frida. El artículo 3, que de hecho lo tienen aquí señalado, ¿no? Dice palabras más, palabras menos, ¿no? El ataque contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos. A ver, este lenguaje ya se había utilizado después de Pearl Harbor. Fíjense, algunos países como Guatemala, fíjense, le declararon la guerra a Alemania y a Japón después del ataque a Pearl Harbor, sin ninguna otra razón más que eso, ¿eh? Es decir, es que si atacan a un americano, nos atacaron a todos, ¿no? México se lo tomó más lento, ¿no? La entrada a la Segunda Guerra Mundial para México es más complicada que solo eso, ¿no? Ya lo verán. Tienen política exterior, ¿no? ¿O ya llevaron política exterior de México? Bueno, el silencio creo que quiere decir que no. Lo llevarán, creo que en alguno de los semestres. El episodio es muy cómico por la manera en la que entramos. Pero bueno, lo que se puede decir es que al menos no fue como Guatemala, que así nos aventaron como el borras, ¿no? Bueno, pero este principio está ahí latente. Ahora, ¿quién es la amenaza? ¿Quién puede ser la amenaza frente a la cual firmas un tratado así? ¿En quién creen que estaban pensando? Nada, no se les ocurre quién. ¿Quién puede ser el enemigo ante el cual están organizándose en caso de, ¿no?, un ataque contra uno? No, maestro, no se me ocurre. La Unión Soviética. Piensan que estamos en plena Guerra Fría. Entonces la Unión Soviética suena que es como el enemigo ante el cual... Ahora, piensen que es muy descabellado, ¿eh?
y yo digo que es muy descabellado, porque no me imagino a Guatemala otra vez, ¿no? Declarándole la guerra a la Unión Soviética, ¿no? En caso de un ataque. A ver, este tratado es importante, ¿no? Después aquí hay que empezar a conectar cosas. Ahorita vamos a leer por qué. Bueno, el tratado tal cual decía, que ante una amenaza externa al continente, ¿no? Nos organizaríamos, ¿no? Para defendernos entre todos. Bueno, es un problema porque entre 1948, que entra en vigor el tratado, el TIAR, y el año 75, que se reforma, se aplica 16 veces el tratado, pero en vez de aplicarse contra enemigos externos, como dice el tratado que debe aplicarse, se aplicó contra los propios países. De hecho, ya vimos un caso de aplicación del TIAR. La crisis de Dominicana del año 65, la invasión estadounidense es después respaldada como un mecanismo de respuesta del TIAR. Pero lo que dicen es que hay el daño a los civiles americanos y de otras naciones que están ahí en Dominicana padeciendo, ¿no? Lo que parecía ser, bueno, o acusaron al gobierno dominicano, ¿no? De una revolución orquestada por las fuerzas comunistas de este planeta. Bueno, es eh, medio traicionera la cosa, ¿eh? Porque pues en realidad no estaba cumpliendo el objetivo, ¿no? O sea, hacemos un tratado para defendernos de una amenaza que venga del exterior, pero pues lo usamos solo contra lo que sucede en el frente interno, pues sí está medio raro. Y ahora vamos a entender por qué. En el año de 1961, el gobierno cubano, o sea, la revolución cubana concluye en el año 59 con el derrocamiento de Fulgencio Batista, que era un dictador que había estado ahí sostenido por Estados Unidos, ¿no? Yéndose Batista, hay una... Pues, el gobierno, digamos, revolucionario comienza a hacer algunos cambios, eh, digámoslo así, mientras pelearon la revolución, los cubanos, sus revolucionarios Castro y los demás, no fueron muy diferentes a los revolucionarios clásicos que hubo en América Latina, ¿no? Que más allá de tener una bandera o sea, de decirse de izquierda o de derecha, se veían a sí mismos, pues en realidad como los representantes de este grupo de desfavorecidos, ¿no? Que a cada tanto se organizaban en América. Digamos, la Revolución Cubana fue como una de muchas revoluciones que hubo en América, como la Revolución Mexicana, o sea, Madero o Villa nunca se dijeron de izquierda o derecha, porque ellos sentían que, o sea, eso no era ni relevante para ellos, ¿no? Era más importante, por ejemplo, para Madero, fortalecer la vida democrática, como para Villa, darle voz a una serie de desatendidos del régimen porfirista, pequeños propietarios en el norte, por ejemplo, ¿no? Encabezan cosas diferentes, Madero y Villa, pero bueno, ninguno de ellos se siente de izquierda o derecha, bueno, o se dicen de izquierda o derecha, ¿no? Y tampoco los cubanos. No es sino hasta que en los dos primeros años, ¿no? Los cubanos se dieron cuenta que para hacer cambios en su país era necesario enfrentarse a los intereses estadounidenses, que desde la independencia cubana en 1898 los estadounidenses habían mantenido vamos a decirlo así, un protectorado sobre Cuba, ¿no? Entonces muchas decisiones cubanas tenían que pasar por la aprobación de Washington, ¿no? Que era muy terrible. Entonces, los grandes cambios que se querían hacer necesitaban de poderse quitar de la sombra la presencia estadounidense, ¿no? De hecho, Guantánamo, esta base militar ahí está puesta desde la independencia cubana. O sea, los cubanos aceptaron, ¿no? ¿no? Y lo firmaron en un tratado que le cedían ese cacho de territorio a Estados Unidos, ¿no? Para que estableciera una base militar que cuidara la isla. Entonces, fíjense, o sea, con esas presiones, ¿no? Los cubanos lo único que les queda es tratar de zafarse de la sombra estadounidense para poder llevar a cabo sus reformas, sobre todo contra varias empresas estadounidenses, ¿no? Que tenían muchos intereses en la isla. Y se dan cuenta que la única manera de hacerlo es conseguir a alguien tan grande, tan grande, tan grande que le pueda hacer, echar bronca al bully del salón, ¿no? O sea, Estados Unidos. ¿Y quién era el único en la Segunda Guerra, en la Guerra Fría que le podía hacer frente a Estados Unidos? Pues la Unión Soviética.
El movimiento de los cubanos es que a finales del año 61 eh, preparan todo para reformar la constitución y o declarar a Cuba un estado comunista. ¿No? Y básicamente establecer una alianza principal con la Unión Soviética con el objetivo de pues, deshacerse un poco de la influencia estadounidense. A ver, ¿alguien se acuerda en qué año es la crisis de los misiles? A ver, googleenlo si no se acuerdan, no pasa nada. 62, justo Leslie. O sea, fíjense, los soviéticos cumplieron su palabra, ¿eh? Le dijeron literal a los cubanos, mira, no, camarada, Tovarich, ahí te van unos misiles por si los gringos se te ponen necios, ¿no? Eh, o sea, noten la velocidad, ¿no? O sea, el timing específico. En el 61 Cuba se proclama como un estado comunista y para el final del 62 la Unión Soviética construyó unas bases militares que tienen este propósito, ¿eh? Em, Servirle, claro, a la Unión Soviética para ponerle un freno a Estados Unidos, pero también a los cubanos de manera incidental, eh, quitarse por completo cualquier tipo de influencia estadounidense sin el temor de una invasión. Eh, Esto será muy importante para ver las cosas que suceden aquí, ¿no? Bueno, uno es el rechazo absoluto de Estados Unidos, ¿no? Porque para que otro país se convierta a la órbita comunista. Y no tanto porque pobres de Estados Unidos iba a pedir un aliado. No, no, no. El punto, acuérdense que en la Guerra Fría no es solo que pierdes un aliado. El punto es que eh, tu contrincante, en este caso la Unión Soviética, gana un aliado en la región. Y entonces la crisis bochornosa de que te estén construyendo misiles a unas cuantas millas de la costa estadounidense es algo que ya no se quiere repetir, ¿no? Em, Tenemos aquí en la presentación, ¿no? En el año mismo 62, a principios de año, eh, un grupo de países que no son Estados Unidos eh, presentan una solicitud para expulsar a Cuba de la OEA. ¿Por qué expulsan a Cuba de la OEA? Bueno, aquí hay un asunto fundamental. Eh, la OEA se supone que se funda con la idea de promover los valores democráticos en las Américas, ¿no? Es uno de los principios de la OEA. Y lo que se decía es que pues, un régimen comunista es todo menos democrático. Entonces, eso justificaba que un régimen que ya no cumple con las características del común denominador del continente no tiene nada que hacer en el sistema interamericano, ¿no? Pero además, fíjense con qué redacción lo dicen. La adhesión de cualquier miembro de la OEA al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano. O sea, el problema es que cualquier estado que decida volverse marxista, leninista, ¿no? Por no decir comunista, eh, automáticamente ya no comparte los valores con el resto de las repúblicas americanas y por tanto lo podemos expulsar. Y luego no solo expulsar, también inclusive hasta atacar porque no se vaya a convertir en una amenaza. Eh, Fíjense el mapa. Son todas las veces que Estados Unidos interviene en, eh, en América Latina, solo en la segunda mitad del siglo XX, ¿eh? Aquí faltan otras, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, pues México no tiene ninguna, pero claro, porque del 50 para acá no hubo ni una sola invasión a territorio mexicano. Pero hay otros casos que sí están más serios, ¿no? Bueno, en el año 75, ya avanzaba yo, eh, se modifica el texto eh, del TIAR para pasar de solamente, ¿no? Como dice la columna de la izquierda, eh, em, ¿qué dice el protocolo? Bueno, antes de la reforma decía que
A solicitud del Estado o estados directamente atacados y hasta la decisión del órgano de consulta del sistema interamericano, cada una de las partes contratantes podrá determinar las medidas inmediatas que adopte individualmente en cumplimiento de la obligación de que trate el párrafo precedente. El parágrafo precedente decía el asunto de si nos atacan a uno, nos atacan a todos. Y de acuerdo con el principio de la solidaridad continental, el órgano de consulta se reunirá sin demora con el fin de examinar esas medidas y acordar las de carácter colectivo que convenga. Se reforma para conservar la enmienda lo que agrega es este segundo párrafo, ¿no? O 3, que dice, además de lo que ya leímos, ¿no? En caso de un ataque armado de origen extracontinental a uno o más estados parte, y hasta que el órgano de consulta tome una decisión, cada uno de los estados parte podrá determinar, según las circunstancias, a solicitud del estado o estados parte atacados, las medidas inmediatas que adopte en ejercicio de su derecho de legítima defensa individual o colectiva de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Bueno, ¿qué le agregaron? Le agregaron una condición, después va a ser muy interesante, lo vamos a ver cuando hablemos del 11 de septiembre. La Carta de Naciones Unidas establece el derecho a la legítima defensa. O sea, la Carta de Naciones Unidas no es que espere que todos seamos mártires de la democracia, ¿no? Sino un Estado es atacado por otro Estado y tiene el derecho legítimo de defenderse, eso se entiende, ¿no? Claro, lo que busca la Carta de Naciones Unidas es evitar el supuesto derecho a atacar, ¿no? Porque siempre que afirmamos el principio de eh, se me fue por completo, qué error. Eh, mm, como la Carta de Naciones Unidas lo que dice es el derecho a la legítima defensa, vamos a ver que en el 11 de septiembre los gringos tuvieron que darle mucha vuelta, ¿no? A las cosas para justificar el ataque a Afganistán. Porque no era demostrable de ninguna manera que los terroristas que habían tumbado las Torres Gemelas eran afganos siquiera, ¿no? Eran de otras nacionalidades. Y entonces no teníamos ningún elemento que nos pudiera ayudar a hacer el vínculo, ¿no? Con Afganistán. Lo único que hay, ¿no? Y ese es el desarrollo, digamos, de la época, es eh, se les ocurre este simpático término de la el ataque preventivo. Y vamos a ver que eso es muy complicado porque eso va en realidad en contra de las normas de Naciones Unidas, pero bueno, pues a Estados Unidos le gusta romper las normas, ¿no? Bueno, eh, traje este tema a colación, no por otra cosa, sino eh, porque después será necesario en el marco del TIAR que se pueda justificar el asunto de la legítima defensa frente a una amenaza del exterior. Y eso facilitó después mucho las cosas, porque casi cualquier cosa podría ser ya eh, se busca, pues, ¿no? Señalar que la presencia de los regímenes comunistas es por sí mismo una amenaza para los demás países de la región y por tanto eso sí justifica un acto de legítima defensa. Después veremos que se hace muy complicado porque entonces, ¿quién va a justificar y quién va a dar el... Eh, eso sin duda, ¿no? Transforma el panorama de las relaciones América Latina con Estados Unidos. ¿Qué pasa con México? Bueno, México fue de esos países que se opuso siempre que pudo a las intervenciones en el marco del TIAR. De hecho, el caso cubano, el del 62, no solo implica que México se abstuviera de votar estas cosas en las que no estábamos de acuerdo, sino tal cual se opusiera, o sea, votar en contra de esa decisión que estaba respaldando Estados Unidos, de mandar eh,
Esto sin duda nos trajo muchas ventajas. A esto me refería yo con el asunto de la no intervención. Fíjense, desde en los 60 y 70, México fue un paladín del tema de la no intervención, pero no como lo dice ahora el presidente, ¿no? Como no opinemos de los asuntos internos. No era tanto un asunto de opinión, sino de enfrentarnos directamente a cualquier tentativa de los estados de intervenir en los procesos internos. O sea, México condenó mucho, por ejemplo, la invasión a Dominicana del 65, porque decía eso, bueno, pues aquí hubo un régimen democrático, ¿no? Eh, Electo en el 63, ¿no? Que trató de hacer una serie de reformas que no pudo porque la gente se opuso y que acabó eh, acabó desgastando, ¿no? Nuestra relación con algunos países, ¿no? Estados Unidos es bastante permisivo, ¿eh? Hasta el final tengo una reflexión hacia qué pasa con México, ¿no? Pero bueno, nos dejó, digamos, oponernos. México parece que se adelantó a las cosas porque en el 10 de septiembre del 2001, México hace el anuncio público que va a denunciar el tratado, o sea, se va a salir del TIAR, ¿no? Y con lo cual, pues dejan de tener efecto las obligaciones del tratado para México. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre del 2001? A ver. Fue cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, el atentado. Sí, claro. A ver, entonces, ese fue el asunto, ¿no? México parece que queriendo, sin querer, se adelantó un día a los hechos y denuncia el TIAR. Después de la caída de las Torres Gemelas, varios países latinoamericanos, Guatemala otra vez, ¿no? Que le encantan esas cosas, fue a decir, no, presentaron el apoyo público a Estados Unidos y no solo el apoyo público. Además, literal empezaron como en los 40, ¿no? ¿A quién le declaramos la guerra, no? Aquí el TIAR dice que todos nosotros somos si nos pegan a uno, nos pegan a todos, ¿no? Y fíjense, México fue el primer país en decirles, bueno, ¿qué creen? Yo acabo de denunciar ese tratado, yo ya no estoy obligado, ¿no? A defender a nadie, porque pues, si me si les pegan a uno de ustedes, pues se defienden entre ustedes, porque yo ya no me meto en esas cosas. De hecho, México es el primero en denunciarlo, y luego 10 años después, los países del ALBA, de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, que es una coalición de países que se inventa Hugo Chávez, donde están Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, anuncian de manera conjunta que ellos también se salen del tratado. Entonces, hoy en día, aunque existe, está en muy poco uso. La única otra vez que el tratado debió utilizarse, ¿no? Conforme las reglas que se crearon para él, fue durante la guerra de las Malvinas, ¿no? Porque ahí tenemos el ejemplo de un ataque externo, ¿no? El Reino Unido pues, no forma parte de las Américas, ¿no? Enfrentándose con Argentina. ¿Ustedes qué creen? ¿Se aplicó o no se aplicó el TIAR en el caso de las Malvinas? Se aplicó. No, no se aplicó y ya me decía, profesor, pero pues es el único caso. Bueno, pues sí era el único caso donde debería haberse aplicado, ¿no? Estados Unidos decía, no podemos aplicarlo porque Argentina solito fue a declarar, bueno, fue a atacar una porción de territorio británico y eso no está contemplado en el TIAR, ¿no? Porque el TIAR dice que debe ser una reacción ante un ataque del exterior. Y aquí más bien fue un ataque de un país americano hacia el exterior, ¿no? La guerra de las Malvinas es un episodio muy triste en las relaciones de América Latina con Estados Unidos, porque Estados Unidos prefirió, ¿no? Respaldar a su aliado europeo antes que al latinoamericano. Muchos países latinoamericanos, sobre todo de Sudamérica, eh, reconocen que ese es un territorio argentino que está ocupado por los británicos. Y eso
¿no? Se buscó durante mucho, de hecho los argentinos buscaron durante muchos años que Estados Unidos le diera este estatus, ¿no? A las Malvinas. Eh, no lo consiguieron, ¿no? De hecho no lo han conseguido. Y eso cala, pues, ¿no? Bueno, aquí volvemos a un asunto del que ya hablamos, ¿no? Nuestra amiga la crisis de los misiles. Eh, Después de la crisis de los misiles del 62, ¿no? Ya vimos que es riesgoso, ¿no? Un país latinoamericano que se alíe con la Unión Soviética, pues no suena una buena idea. Y no es una buena idea porque no voy a hacer que me vuelvan a poner aquí misiles soviéticos, ¿no? Eh, en ese sentido, fíjense, hay una preocupación no solo además de los países de Estados Unidos, incluso de los propios países latinoamericanos. En abril del 63, o sea, al año siguiente de la crisis de los misiles, eh, los presidentes de 5 países, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, hacen una declaración pública, ¿no? Donde estos 5 países señalan que de manera unilateral se comprometen a no fabricar, no recibir, no almacenar ni ensayar armas nucleares o artefactos nucleares en su territorio. ¿Esto por qué, no? Eh, es una manera de decir el caso cubano no se va a repetir, ¿no? Esto no solo, digamos, se queda en una declaración de buenas intenciones de estos 5. El gobierno mexicano lleva la propuesta de estos 5 países a la Asamblea General de la ONU y se decide que se va a negociar un tratado en el seno de la ONU para que se prohíba no solo el uso, sino inclusive el almacenamiento. O sea, esto mismo que dice aquí arriba, ¿no? La fabricación, la recepción, almacenamiento o el ensayo de armas nucleares en la región. Durante 2 años, entre el 64 y 66, ¿no? México hospedó estas negociaciones. ¿No? Fue el gran artífice de México, ¿no? El embajador García Robles, del que vamos a hablar. De ese tratado, ¿no? Se concluyó en 66 y en 67 se firmó. ¿Por qué es importante? 3 cosas tiene. La primera, es el primer tratado internacional que establece una zona libre de armas nucleares en una región poblada, densamente poblada, así dice el tratado, pero en realidad es una región poblada. La única otra zona del mundo que era libre de armas nucleares para este momento es la Antártica. En 1959 se firma el Tratado del Antártico y se establece que en la Antártica no va a haber armas nucleares. ¿No? Hay un compromiso de los eh, incluso de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Reino Unido y Francia se comprometen a no hacerlo y pues bueno, si ellos no, pues ninguno más. Ahora bien, ¿no? ¿Cuáles son los otros grandes éxitos? Los otros éxitos corresponden a uno, convencer a los países que tienen territorios todavía bajo su jurisdicción, o sea, territorios, o sea, países no americanos que todavía tienen territorios bajo su jurisdicción en la zona, básicamente Francia, Reino Unido y Países Bajos, a, a que se comprometan a que en sus territorios en América, otra vez, ¿no? No almacenarán, ni producirán, ni probarán ningún tipo de arma nuclear. Eh, Fíjense, eso haría que territorios como las Bahamas, que son británicas, Jamaica, entonces que todavía era territorio británico, todavía no se independizaba, o Belice, por ejemplo, ¿no? O del lado francés, Martinica, Guadalupe, en el Caribe, o incluso los Países Bajos, ¿no? Holanda, que tenía todavía a Surinam,
o la Guayana holandesa, pues que en esos, ¿no? Esos que son sus territorios, no hubiera, ¿cómo se dice? No se, ni se usaran ni se almacenaran armas nucleares. Es importante, ¿no? Porque, pues, o sea, digo, nada impedía, o sea, de hecho, no hubiera servido de nada el tratado si se permitía, ¿no? Que a lo mejor los franceses, que les encantaba hacer ensayos nucleares en el océano, vinieran a hacerlos al Caribe, ¿no? O los ingleses, ¿no? Los británicos. Y el tercer gran éxito es esto último, ¿no? El llamado Protocolo 2, donde se consigue el compromiso de los 5 miembros, bueno, de los 5 estados poseedores de armas nucleares, que son los mismos miembros permanentes de la ONU, del Consejo de Seguridad, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, para que ni se utilizara ni se amenazara con utilizar a cualquier país de América Latina con el uso de estas armas. Porque de alguna manera lo que se decía es, si estamos renunciando, ¿no? Activamente a no hacerlo, o sea, no usar este armamento, entonces quienes poseen este armamento que tampoco lo usen contra nosotros, ¿no? Eh, Hay que decirlo, este régimen, el de Tlatelolco, se negocia al mismo tiempo que la, el Tratado de No Proliferación, que ya habíamos visto, ¿no? Que es este tratado que establece quiénes son los 5 estados que legalmente pueden poseer armas nucleares. Ya los dije. Eh, Son paralelos. Eh, es un es un mecanismo bastante exitoso, bastante hoy en día todavía popular, pues, ¿no? Fue una de las grandes glorias de la diplomacia mexicana en los 60, ¿no? Que de hecho llevó a que aquí lo pueden ver, este hombre, el embajador García Robles, eh, recibir el premio Nobel de la Paz. De hecho, lo que estamos viendo, ¿no? Es la fotografía que le tomaron después de recibir el premio. Bueno, cuando llega a México después de recibir el premio. Eh, Tenía yo mi buena profesora en la universidad que trabajó con García Robles cuando se negoció el tratado, ya era una señora muy grande, y nos contaba, ¿no? Pues de las habilidades de este hombre, ¿no? Para convencer a unos y otros. Y luego, yo ya trabajando en relaciones, pues me tocó escuchar, igual, ¿no? Un par de diplomáticos ya muy grandes que fueron alumnos de él, que decían, este era de los pocos diplomáticos mexicanos que se sentaba a la mesa con los embajadores estadounidenses y soviéticos, bueno, con el embajador estadounidense y soviético, y los podía dejar callados, ¿no? Este, en plena Guerra Fría es una cosa seria. Eh, bueno, a todo esto hay una pregunta que está en el aire, yo creo, ¿no? Estamos hablando de la Guerra Fría y qué pasa con esta amiga de la Unión Soviética, qué presencia tuvo, qué hizo. Bueno, parece ser que, salvo el caso cubano, o sea, salvo el respaldo activo que le dio a Cuba, en realidad los soviéticos hicieron poco por extender su área de influencia en América Latina. E hicieron poco porque notaron lo complejo que fue el asunto de la guerra de los misiles, la crisis de los misiles. ¿No? O sea, aunque para Estados Unidos era un problema, ¿no? Que hubiera otro así, tener otra Cuba en América. Los soviéticos vieron difícil apoyar a un segundo país para hacer su cambio de régimen. Hay un caso muy claro, ¿no? Y vamos a hablar de él. En el año 71, en 1971, el pueblo chileno eligió en elecciones libres a Salvador Allende, ¿no? Candidato del Partido Socialista chileno, como su presidente. La agenda de Salvador Allende es una agenda muy progresista, ¿no? No estoy tan seguro que Salvador Allende haya querido convertir a Chile en una segunda Cuba. Lo que sí sabemos es que pues, hizo una serie de reformas en sus 2 primeros años de gobierno, bueno, su primer año y medio de gobierno, que no le gustó nada al ejército, nada a los empresarios, incluso una parte del clero tampoco estaba tan contento con Allende. Este hombre que vemos a la izquierda, bueno, en la fotografía grande a la izquierda, es Augusto Pinochet, era entonces un coronel del ejército chileno, que se reúne con funcionarios de la CIA en la embajada estadounidense y dice, no nos gusta, ¿no? Una parte del ejército no está conforme con el gobierno de Salvador Allende, queremos hacer algo, ¿no? A partir de entonces, digamos, Estados Unidos tiene una presencia cada vez, digamos, menos impactante, ¿no? Hay menos invasiones militares, ¿no? Sí, en forma, pero no por eso deja de intervenir en el continente. O sea, les digo, de hecho, este es el gobierno que podría decirse que pudo haber sido la segunda Cuba, y no lo fue. Y no lo fue por dos cosas. Uno, porque pues
parece ser que Salvador Allende tenía algo más en la cabeza que solo el modelo soviético. Y dos, hay un golpe de Estado. El 11 de septiembre del 73, eh, varias divisiones del ejército chileno se levantan en armas contra el gobierno electo democráticamente, ¿no? El propio Augusto Pinochet lidera una ofensiva contra el Palacio de Gobierno chileno, mata a Salvador Allende, ¿no? Y este señor se vuelve presidente. Salvador Allende es presidente de Chile del 73 al 91, ¿no? Y esta imagen es muy simbólica. El hombre al que está saludando Augusto Pinochet, ¿no? El hombre de la corbata a rayas, es nada más y nada menos que nuestro querido amigo, al que ya leímos, Henry Kissinger. Si ustedes leen La diplomacia, este libro que estamos utilizando para el curso, notarán que Kissinger no dedica una sola línea a lo que pasa en América. Y no dedica una sola línea, ¿no? Y muchos críticos se lo señalan, es porque probablemente tendría que contar todas las barbaridades que hizo para respaldar a todos estos salvajes que tengo aquí en la pantalla, ¿no? A Pinochet, pero no solo a Pinochet, a los militares argentinos que están en la fotografía de a la derecha arriba, o a los militares brasileños en la fotografía de abajo a la derecha, ¿no? Es un tema muy turbio en la historia de América Latina, ¿no? Estas dictaduras militares que hicieron de todo para desaparecer a los opositores al régimen, socialistas o no. Hay un caso, a mí me parece uno de los más espantosos, ¿no? Perpetrado por varios, pero creo que, o sea, muchas de las cosas que aprendía uno, luego las replicaban los demás, ¿eh? Pero el argentino es muy popular, ¿no? Eh, Hay un movimiento social en Argentina que se llama las abuelas de la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es como el Zócalo, es la plaza que está en el centro histórico de Buenos Aires, ¿no? Donde está literal la casa de gobierno y la catedral bonaerense. Bueno, ahí se llaman las abuelas de la Plaza de Mayo porque cerraron ahí y están protestando. Y están protestando porque durante la dictadura sus hijos, muchos de ellos jóvenes, ¿no? Revolucionarios, con unas ideas muy progresistas, pues fueron encarcelados, ¿no? Torturados y desaparecidos por el régimen. ¿Cuál es el problema? Que muchos de ellos tenían hijos y cuando el gobierno militar los secuestró a todo mundo, a los jóvenes, ¿no? Y a los niños recién nacidos. Y cometieron quizá uno de los actos más bárbaros que se pueden cometer, ¿no? Para que se den una idea de qué nivel de enfermedad mental tenían estos. No solo se encargaron de desaparecer a los opositores, regalaron a los hijos de estos opositores a familias, digamos, pro régimen, para que fueran criados por ellos. Y entonces el movimiento de las abuelas de la Plaza de Mayo, en lo que consiste es en tratar de rescatar de los expedientes, ¿no? Cómo se dieron estas adopciones irregulares. Y entonces resulta ser que te enteras que muchos de estos, incluso militares, terminaron criando a los hijos de los, ¿no? De los opositores. Y ahora que se enteraron, ¿no? Este movimiento, sobre todo en los 90, ¿no? Comenzaron a hacer estos grandes descubrimientos, pues resultaba impactante, ¿no? Gente que creció 20, 30 años de su vida pensando que pertenecía a una familia de militares de mucha tradición y tal, que se enteran que no es cierto, que acabaron ahí en una especie de secuestro y que sus verdaderos padres están desaparecidos, probablemente sus cadáveres flotando en el mar, ¿no? Bueno, ya devorados seguramente por la fauna marina. Son cosas horribles, ¿no? Bueno, esto sucede en América Latina con el respaldo estadounidense, ¿no? Y con lo que me gustaría cerrar es con esto, ¿no? ¿Y qué pasó en México? Hay muchas quejas, ¿no? De la situación en México en este periodo. Básicamente es el periodo de esplendor del PRI, ¿no? De los 50 a los 80, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, el gobierno mexicano, digamos, es un gobierno peculiar, ¿no? Es un gobierno que se le puede oponer a Estados Unidos, ¿no? Se opone, rechaza, ¿no? O sea, vota en contra, ya lo dijimos, ¿no? De la expulsión de Cuba, de la OEA, encabeza el movimiento del Tratado de Tlatelolco, es decir, tiene una voz que parece muy independiente, pero eso lo puede hacer porque en realidad la relación bilateral está bastante bien cuidada, o sea,
Mientras México permitiera las inversiones estadounidenses, ¿no? Bueno, hiciera ruido, pero no, o sea, fíjense, permitir que en el discurso el gobierno de la Revolución Mexicana, ¿no? El PRI básicamente, se dijera revolucionario, pero en la práctica fuera bastante conservador, era la mejor solución en Estados Unidos de lo que podía pasar, porque entonces muchos, ¿no? Pensadores de izquierda se acercaban a México, ¿no? No iban a Cuba, para encontrar algún tipo de apoyo, y aquí las redes de espionaje de la CIA y otras agencias estadounidenses se enteraban de los planes de lo que pasaba en otros lugares, ¿no? México era un punto de contacto. Está documentado, ¿no? Porque ya están desclasificados esos archivos, la participación de políticos de alto nivel mexicanos, ¿no? Como agentes, no más que agentes, como informantes de la CIA, ¿no? Y que contaban todo, ¿no? Y entonces la CIA pues tenía un conocimiento tan preciso de lo que pasaba en América Latina, ¿no? Es un periodo, yo creo que muy oscuro. Creo que la presentación haya sido en blanco y negro no es casualidad. Tiene que ver con lo opaco que fue las cosas y lo triste, ¿no? Hay muchos momentos muy tristes en la relación de América Latina con Estados Unidos durante la Guerra Fría. Bueno, a ver, hasta aquí, dudas, quejas, aclaraciones. Ninguna, profe. No, ninguna. Bueno, si es así, cuídense y nos vemos el próximo lunes. Igual, profe, hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.